A partir de este instante, Álvaro de Álvarez recibe a Jorge Pasadore y sus invitados. Jorge Pasadore es presentado por Supercajero, el software de punto de venta que te ayuda a controlar tu caja, ventas e inventario. Empanada Feliz, fábrica de la verdadera empanada chilena. Y Boger Ingeniería, soluciones innovadoras en energías renovables. Como cada día en la última media hora de transmisiones, ya nos acompaña Jorge Pasadore y debo pedir disculpas. ¿Por qué? ¿Cómo estás, Jorge? Primero, buenos días a ti. Buenos días, Álvaro. Porque olvidé el apellido de su abogado panelista cuando estuve promoviendo el tema. Así que usted preséntelo como corresponde. Sí, pues, bueno, nuestro panelista, ya experto en materias legales, nos acompaña el día de hoy, el señor Gustavo Burgos. Burgos, ¿cómo está? Efectivamente, muy bien. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, Jorge? Sí. Es que hay algunos Burgos que yo quiero olvidar. Es posible. Buenos días, adelante, chicos. Bueno, el día de hoy tenemos otro tema, siguiendo en materias laborales, tenemos otro tema, porque sabemos que hay mucha gente que todos estos temas les interesan, y vamos a hablar de los derechos adquiridos de los trabajadores. Para eso, nuestro panelista nos va a explicar primero qué significa, qué es esto, y después vamos a empezar a entrar de lleno en el tema. Nosotros comenzamos a ver la situación de los derechos adquiridos cuando en una relación laboral, fuera de lo que está establecido en el contrato, el trabajador empieza a realizar una labor en la convicción de estar cumpliendo una función de su trabajo, y el empleador exigirla en la convicción de que le asiste ese derecho. Eso reiterado además en el tiempo. En la medida que esto se hace de una manera continua, entonces comienza a constituirse en un derecho adquirido, en una cláusula tácita, de la que emanan obviamente derechos también para el trabajador. Esto es un asunto que tiene mucha importancia. Lo comentábamos nosotros antes de entrar al programa, en relación, por ejemplo, con todos aquellos estipendios que realiza el empleador con motivo de las fiestas de fin de año. Uh-huh. Estas se realizan de manera regular. Cuando hablas de estipendio, discúlpame, ¿es lo mismo que aguinaldo? Claro, me refiero a estipendio para referir me refiero con eso a toda erogación, a todo pago, que puede ser un aguinaldo, se le da a veces ese nombre, pero a veces son prestaciones que no tienen un contenido pecuniario, de dinero, sino que se refieren a canastas familiares, a la realización de determinadas fiestas, a las que están incorporadas además las familias, etcétera. Si esto se realiza de tiempos inmemoriales, como ocurre en muchos lugares, no es posible al empleador decidir o utilizarlo como moneda de cambio. No, entonces tú no vas a concurrir a la fiesta, o no les voy a dar el aguinaldo, etcétera. Hay la continuidad en el ejercicio de esa prestación por parte del empleador importa y supone necesariamente de que estamos en presencia de una obligación que ha nacido a la vida del derecho. Ahora, ha nacido como derecho para el trabajador, pero también como obligación, sin duda alguna. Normalmente las prestaciones van aparejadas, se sustentan las obligaciones en los derechos correlativos. En términos prácticos, ¿cuál sería un ejemplo de eso para que la gente entienda, digamos? A ver, algo bien práctico, no bien, aunque parezca medio tontito, pero para que la gente le quede claro. Habitualmente me voy a referir, bueno, lo referente al derecho adquirido, ya lo he mencionado, ¿no? Que tiene que ver con el aguinaldo, tiene que ver con las fiestas, qué sé yo. Pero en relación con las cláusulas tácitas, a veces ocurre que se opera una modificación respecto de la jornada. Y sin que haya una modificación escriturada en el contrato, la persona comienza a trabajar lunes, miércoles y viernes en la mañana, y martes y jueves comienza a trabajar en la tarde, por ejemplo. Yeah. Si eso se ejecuta durante un determinado tiempo, la ley no lo dice, pero si esto tiene habitualidad y se hace en el entendido de que el trabajador piensa, a mí me corresponde el día martes trabajar en la tarde, entonces ahí ya hay una cláusula tácita que supone además una obligación para el empleador, porque el empleador no podría decir, sabes que esta próxima semana vamos a invertir los turnos. Si esto no está regulado de esa manera en el contrato de trabajo, no es posible que el empleador aduzca que le subsiste ese derecho, porque si esto se ha estado cumpliendo de esa manera y eso no está regulado en el contrato explícitamente, donde se establece, por ejemplo, en el caso del ejemplo, una determinada distribución de las jornadas, entonces el empleador se encuentra limitado por esa cláusula tácita que ha nacido en la relación laboral sin que se haya escriturado.
porque aquí hay una cuestión bien importante. El contrato de trabajo es un contrato consensual. En la escrituración es simplemente es un instrumento de prueba que acredita la existencia del clausulado del contrato, pero el contrato de trabajo emerge en el momento de que yo convoco a alguien a trabajar a cambio de una remuneración y el trabajador acepta. Desde ahí hay contrato de trabajo. La obligación es de escrituración, por eso es que nunca en estricto rigor hay un trabajador sin contrato. Lo que ocurre es que habiendo contrato se violentan derechos, que son una situación distinta. Ya, y aquí cuando, por ejemplo, siguiendo con este mismo tema, entramos con la, por ejemplo, suponte que una persona X, sin que quede estipulado, llega y se pone a hacer determinada función dentro de la empresa. ¿Sí? ¿Cómo se arregla ahí el tema de las lucas? ¿Qué pasa ahí con el tema de las lucas? O sea, porque me imagino que, por ejemplo, oye, te voy a dar un caso muy extremo, ¿ya? Sí. Anda a sacarte la basura y dentro de la basura, ponte tú, tenés materiales, qué sé yo, radioactivos. ¿Ya? Sí. Eso además implica un riesgo, pero me imagino que también debe haber ahí una cuestión monetaria de por medio, ¿o no? Lo que ocurre es que ahí nos desplazamos a un poco a otro tema, pero está dentro también de este marco de consensualidad de la relación laboral. ¿Por qué? Porque así como el trabajador tiene derecho al sueldo, también tiene derecho a la función. Vale decir, si yo contrato a una persona para desempeñarse como secretaria, no puedo imponerle a esa secretaria las funciones, por ejemplo, de aseadora, o funciones de hacer comida, o funciones distintas de las que están contenidas naturalmente en la función de secretaria. A veces hay en esto siempre hay una cierta latitud, claro. Pero definitivamente el ejemplo que tú pones, ir a sacar la basura, manipular la basura o manipular alimentos, qué sé yo, claro, evidentemente está fuera de las funciones que desempeña una secretaria. Y en ese sentido, lo que el trabajador le asiste el derecho de concurrir a la inspección del trabajo o judicializar eventualmente el problema, porque hay una situación de menoscabo. Esto es especialmente importante en todas aquellas actividades, muchas, la mayor parte de las actividades tienen algún tipo de jerarquía, ¿no? Pero es lo que ocurre, por ejemplo, con un maestro de la construcción, que a quien se le atribuyen funciones de jornal, ¿no? ¿Ya? O un profesional que se le atribuyen funciones que son inferiores a lo de su capacitación. Voy a hacer una pregunta maliciosa. Qué bien. El derecho adquirido, sé que hablamos acá para ayudar a nuestros auditores, para que sepan y guiarlo. Sí. Pero el derecho adquirido no es un arma de doble filo. Si yo como trabajador tontamente he estado durante mucho tiempo por un contrato haciendo el trabajo de 2 cargos, claro, el empleador también puede decir, usted lleva 1 año haciendo este trabajo doble, por tanto, es el trabajo que le corresponde, aunque no esté en el contrato. Es posible. La verdad es que es posible. Ahí lo que es malicioso no es el derecho adquirido, sino que la cláusula tácita. Eso es posible, digamos. O sea, si alguien tolera esa modificación del contrato, podría perfectamente el empleador, si cuenta con las herramientas necesarias, atribuirle una obligación al trabajador en términos distintos de aquello que está consignado en el contrato, en el texto escrito del contrato. Eso sí es posible, y en ese sentido, como decía Álvaro, es un poquito malicioso, ¿eh? Porque por esa vía se podrían estar violentando derechos que están establecidos en el contrato. Ahora, esto igual tiene una limitación, y la limitación es la siguiente: el trabajador, del momento que ingresa a prestar servicios, adquiere un conjunto de derechos que están radicados básicamente en su remuneración y en la función. Esos son los derechos que tiene el trabajador, claro, en realidad. Claro. Él tiene derecho a la función y tiene derecho al sueldo. Ahora, esos derechos no son renunciables, que esa otra norma que es necesario aplicar, no son renunciables mientras esté vigente la relación laboral. Entonces, la aplicación de esta cláusula tácita tiene también esa limitación, porque no podría, por ejemplo, estimarse, a esta persona se le tiene que pagar 400 y yo comienzo a pagarle 300 simplemente. Eso no podría transformarse en una cláusula tácita, porque importaría una renuncia de un derecho del trabajador, y los derechos, por mandato expreso del legislador, son irrenunciables mientras subsista la relación laboral. Una vez que yo estoy despedido, podré negociar los términos de la indemnización, y eso sí es renunciable, hasta el fuero. Pero en la medida que haya cesado la relación laboral vigente, hay una norma que impide
la renuncia. Y esto es algo característico de un derecho protector como el derecho del trabajador, porque en las relaciones laborales no hay una situación de equiparidad liberal como lo establece el Código Civil, sino que es un derecho de protección. Jorge, Gonzalo está al teléfono, un auditor quiere hacerles una pregunta a usted y a su panelista, el abogado Gustavo Burgos. Gonzalo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Lo escucha el abogado? Sí, era hacer una consulta respecto al tema de cuando termina la relación laboral, por ejemplo, cuando se produce la muerte del trabajador o se produce, digamos, el término de la relación laboral, digamos, por caso fortuito, fuerza mayor, y tengo entendido que hay otra causal más. ¿Ya? Respecto al tema de las cotizaciones previsionales, específicamente, por ejemplo, cuando fallece el trabajador, digamos, en este caso, digamos, si la viuda podría cobrar cuando son estas relaciones donde no se ha escriturado el contrato, donde se han estado pagando cotizaciones, y de quién es la responsabilidad y de cobrar, ¿es de la AFP, de la viuda, de quién? Eso por un lado. Y segundo, para cortar, era preguntar, ¿qué pasa con el tema de la dirección del trabajo? ¿Uno puede, por ejemplo, hacer denuncia anónima, porque tengo entendido que eso existía, pero parece que se eliminó? ¿Puede ir un tercero, cualquiera, a hacer esa denuncia cuando hay alguna irregularidad en una relación laboral? Muchísimas gracias por la llamada. Aquí está. Primero, entonces, ¿puede la viuda cobrar estas indemnizaciones cuando no hay nada escriturado? Entendí que es cuando él pregunta si la remuneración, ¿cómo se llama? Las imposiciones sería un derecho adquirido aunque no haya contrato, y si ese derecho adquirido aunque no haya contrato puede ser exigido por la viuda o los herederos del fallecido. Sí, no solo las cotizaciones previsionales, todas las obligaciones o los derechos que tenía el trabajador en el momento de fallecer pueden ser ejercidos por sus herederos. Y en el caso de este trabajador hipotético, que es la viuda, por cierto, puede concurrir a reclamar esos derechos. A mi modo de entender, esto es algo que no es pacífico, digamos que no está totalmente claro en nuestra jurisprudencia. Hay que dar la pelea. No, eso está claro. Lo que no está claro es ante qué tribunal. Podría ser entre el Tribunal Civil o un Tribunal del Trabajo. Ese es un primer punto. Lo respecto de las cotizaciones previsionales, en rigor, por nuestro sistema de AFP, el cobro de eso le corresponde a estas entidades, sin perjuicio del derecho que tiene la viuda, en este caso, de informar a la AFP de que hay una situación de deuda. Y creo que es importante reiterar que el contrato de trabajo, aunque no esté escriturado, es contrato de trabajo, y eso se podrá acreditar por distintas vías. Y también preguntaba, Jorge, sobre las denuncias en la inspección del trabajo, si pueden ser anónimas. Sí, por supuesto. Pueden ser anónimas, y eso es un derecho que el trabajador tiene cuando hace una denuncia, y es más, para que esta no sea anónima, tiene que haber una autorización explícita por parte del trabajador, de forma que el fiscalizador pueda comunicar al empleador quién es la persona que está efectuando la denuncia. Pero eso es una condición básica para poder efectuarla. De esa manera no es necesario que haya un tercero a hacer la denuncia, sin perjuicio de que haya otras situaciones que puedan ser constitutivas de delito, que eso sí podría denunciarlo cualquier persona, pero en general estas situaciones las puede referir cualquier trabajador. Ahora, esto de que pueda ser un tercero, a lo mejor se puede referir a que es otro compañero de trabajo. Eso también se puede hacer. Perfecto. Nos vamos a separar unos segundos, vamos con nuestros auspiciadores y después volvemos nuevamente con nuestro abogado, don señor Gustavo Burgos. ¿Quieres ordenar tu negocio y mejorar tu gestión? Para esto y mucho más, existe Supercajero, el software de punto de venta que te ayudará a controlar tu caja, tus ventas y tu inventario. Es amigable y fácil de usar, mejor que una caja registradora. Vive la experiencia y únete a nuestra gran familia. Pruébalo en www.supercajero.cl o llamando al 32-225-2049. Supercajero, el superhéroe de tu negocio. Empanada Feliz, gran variedad de sabores, donde destacan la clásica empanada chilena con carne picada y la exquisita empanada de queso de cabra con aceituna. La fábrica de Empanada Feliz está ubicada en calle Gay 431 Playa Ancha, a pasos de Avenida Pacífico. Si quieres quedar como un rey o una reina en tu evento o disfrutar de una verdadera empanada chilena, ven a Empanada Feliz. ¿Necesita reducir sus consumos energéticos? Utilice energía limpia, sustentable y de bajo costo, gracias a Voger Ingeniería. Especialistas en la aplicación eficiente de energías renovables, tales como solar fotovoltaica, termosolar, geotérmica y aerotérmica.
Vogger Ingeniería es la mejor solución para sus proyectos de generación eléctrica, climatización, temperado de piscinas, generación de agua caliente y más. Contáctese llamando al 32 311 9612 o en vogger.cl. Vogger Ingeniería, energía limpia para usted. En Radio Portales de Valparaíso continúa Jorge Pasadore, comenzando el día junto a Álvaro de Álvarez. Y seguimos con temas laborales, como buen día martes, don Jorge Pasadore. Muchas gracias, don Álvaro. Seguimos con nuestro abogado conversando y ahora vamos a tocar ahora que se vienen las vacaciones. Hay mucho joven que busca trabajo en supermercados, en restaurantes, fuentes de soda. Y queremos hablar de eso con nuestro abogado. Vamos a aprovechar que lo tenemos acá justamente en el estudio y que nos explique cómo debe funcionar una relación laboral con estos chicos que muchas veces, incluso hay jóvenes que son menores de 18 años y que quieren hacer sus luquitas para el verano, para después en febrero salir a mochilear, etcétera. Gustavo, ¿cuáles son las cosas que debe tener en cuenta un joven que quiere trabajar durante el periodo de verano? Bueno, lo más importante, si se trata de un menor de edad, tiene que contar con la autorización del padre, digamos, de quien tenga el cuidado del menor, y eso es algo que es responsabilidad del empleador, verificarlo, verificar la edad del trabajador y si cuenta con esta autorización. Eso se hace con un notario, ¿no? ¿Tiene que ser notariado? No necesariamente, pero debe constar sí dicha autorización. Yeah. Ahora, y si el empleador no logra acreditar que efectivamente concurrió esa autorización, bueno, será responsable por esa situación, porque es una infracción. Ahora, esto es una situación un poquito excepcional, pero lo general es que las personas que trabajan, y sobre todo en estos periodos, que son estudiantes en su de buena forma, digamos, en general, señalo que son estudiantes porque no se dedican a esto y realizan esta actividad de una forma más bien esporádica. En el caso de ellos, lo más importante es que se preocupen siempre de que el contrato de trabajo esté escriturado, de que en el mismo se indiquen cuáles son las funciones, se indique especialmente cuál es la jornada. La jornada, las funciones y la remuneración son los elementos primarios que deben estar siempre en cualquier tipo de relación laboral. Y esto es algo que no solo es bueno para el trabajador, sino también para el empleador, porque ocurre que estas relaciones que son esporádicas, que son temporarias, que son solamente por el verano, por ejemplo, tienen la misma entidad o importan el mismo grado de peligrosidad o de riesgo que puede suponer cualquier tipo de relación laboral para el empleador. Con la diferencia de que por el número y por la falta también de contacto que hay entre el trabajador y el empleador, la posibilidad de que esto se transforme en un conflicto es mayor, obviamente, ¿no? Alguien que está trabajando regularmente tiene un compromiso mayor para realizar la labor que está efectuando, claro, distinto a alguien que llega simplemente por la temporada. Y en ese orden, creo que es importante señalar que es muy importante para el trabajador, es fundamental para impedir los abusos, pero también para el empleador, porque el ordenamiento jurídico dispone un conjunto de normas que de no cumplirse, la verdad que hacen extraordinariamente caro para el empleador el disponer o enfrentar una situación de conflicto laboral sin haber cumplido las normas. O sea, tener gente trabajando, aunque sean muchachos, sin contratos, sin el pago de cotizaciones previsionales, sin medidas de seguridad, obviamente que él lo expone a sanciones muy grandes, ¿no? Y en ese sentido, uno de los problemas mayores, que es la llamada ley Bustos, que genera la informalidad para el empleador, es el hecho de que no puede ponerle término a la relación laboral y sigue obligado a pagar el sueldo hasta en tanto no acredite haber pagado íntegramente las cotizaciones previsionales de que es titular el trabajador. Bueno, esto sería el mundo ideal. Lamentablemente, don abogado, don Burgos, debemos decir que si tuviéramos el poder fiscalizador para que esto se cumpla sería ideal. Viviríamos en otro mundo, pero lamentablemente la ley está. Exacto. Pero que se cumpla la ley es lo difícil acá. Sí. Sí, bueno, ayer nosotros veíamos un poco la situación de los inmigrantes, hoy día estamos viendo la situación de los estudiantes, ¿no? Nos estamos colocando en situaciones un poco especiales en las que aparentemente es el propio trabajador el que está renunciando a estos derechos. La verdad que esto no es así, aunque uno lo ve de cerca, pudiese parecer de esa manera, pero en un sentido general, lo que empuja a estos trabajadores, sean estudiantes, sean inmigrantes, en definitiva es la miseria, ¿no? Es la necesidad de tener un ingreso adicional, y ante esa situación, por lo esporádico,
esporádico, por lo irregular, a veces hay una cierta pulsión por renunciar a los derechos. Perfecto. Bueno, nos pilló la hora, desgraciadamente, don Gustavo, don Álvaro. El día jueves nuevamente nos va a acompañar, ¿cierto? Efectivamente, Jorge. Ya, perfecto. Porque vamos a empezar a tocar otros temas también, como por ejemplo el tema de las herencias, entre otras cosas. Bueno, vamos a ver, yo ahí no tengo mucho que decir porque soy un desheredado, pero ojalá me cayera una herencia por ahí, sería la salvación. Los dejaría usted a cargo del programa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Álvaro. Gracias, Álvaro. Nos vamos. Jorge Pasadore y sus invitados fueron presentados por Super Cajero, el software de punto de venta que te ayuda a controlar tu caja, ventas e inventario. Empanada Feliz, fábrica de la verdadera empanada chilena. Y Boger Ingeniería, soluciones innovadoras en energías renovables. Un leve ascenso tuvo la evaluación ciudadana sobre el gobierno de Michelle Bachelet según la encuesta CADEM publicada esta semana. La aprobación hacia la labor de la presidenta aumentó del 21 al 22%, mientras que el rechazo pasó del 68 al 67%, por lo que de todas formas el resultado global es negativo. En medio de la presentación del informe anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2016, realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la presidenta Michelle Bachelet criticó duramente los discursos xenófobos que han surgido en las últimas semanas. Observamos con preocupación el resurgimiento de discursos nacionalistas simplistas y xenófobos, dijo Bachelet en su discurso, agregando que debemos renovar y fortalecer aquella visión compartida del respeto a los derechos que todo humano posee, independientemente de su género, pertenencia, procedencia o condición social. La presidenta de la DC, Carolina Goich, se refirió a la definición presidencial que tomará la DC, señalando que en el partido hemos sido muy claros y rigurosos. Dijimos primero el programa y después el candidato. Así, Goich explicó que hemos estado trabajando nuestra propuesta programática, con la cual nos vamos a sentar a conversar con los distintos partidos que comparten estos lineamientos, pero la discusión respecto del mecanismo la vamos a hacer en nuestra Junta Nacional a fines de enero. La actualidad nacional, comenzando el día en Radio Portales de Valparaíso. Vecinos reclaman escasez de grifos de agua tras el incendio en el sector de Reñaca Alto en Viña del Mar. El municipio de Viña del Mar se defendió ante los reclamos de vecinos de Villa La Cruz en Reñaca Alto, quienes acusaron de falta de grifos y aguas en la zona afectada por un incendio forestal en la noche. Sobre los reclamos por esta falta y un supuesto abandono del municipio, la jefa comunal Virginia Reginato fue enfática al indicar que están en conocimiento de los problemas del sector, pero indicó que no es fácil avanzar en mejoras al estar aquellas viviendas en situación irregular. Y hoy, como decíamos, se realizará una ponencia sobre descentralización y sector territorial en Valparaíso. Una iniciativa que contará con la participación de destacados profesionales del área del desarrollo urbano y de autoridades regionales u comunales. Y también un muerto dejó un choque frontal de camionetas en Curimón, en el sector del Valle de la Concagua, en la tarde de ayer. La emergencia se registró antes en el sector de Curimón, comuna de San Felipe. Ahí impactaron frontalmente dos camionetas, una Ford Ranger y una Scion Action, falleciendo uno de los ocupantes de los móviles en el lugar de los hechos. Actualidad regional en Comenzando el Día. El presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera con Colombia durante 72 horas, asegurando que este lunes su gobierno detectó mafias tratando de reingresar grandes cantidades de billetes de 100 bolívares que él mismo había ordenado sacar de circulación ante su supuesto acaparamiento en Colombia. Acá en nuestros vecinos, el presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó hasta el lunes a Chile de economicidio por ponerle trabas al desarrollo de su país, específicamente en su comercio de ultramar que fluye por puertos del país, tras escuchar los resultados de una investigación independiente. En los Estados Unidos, el máximo ejecutivo de la petrolera estadounidense ExxonMobil, Rex Tillerson, parece haber sido definitivamente el elegido por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para convertirse en el próximo secretario de Estado, según han confirmado este amanecer distintos medios de comunicación. En tanto, la Casa Blanca adoptaba ayer una posición abiertamente crítica en contra del presidente electo Donald Trump, quien amenazó con no reconocer más el principio de una sola China. La Casa Blanca sostuvo que Taiwán no debía usarse como moneda de trueque para lograr concesiones con Pekín. Y dos diputados del principal partido procurdo de Turquía fueron detenidos por la policía en las últimas horas tras el doble atentado del sábado pasado en Estambul, que, como sabemos, dejó más de 40 muertos. Resumen internacional, comenzando el día.
El defensor de Everton de Viña del Mar, Marcos Velázquez, aseguró de que la final de la Copa Chile, que afrontará mañana miércoles ante Colo-Colo, será un partido en el que ambos equipos deberán jugar muy concentrados y con más corazón que nunca para poder obtener el título. Va a ser un partido duro en el que tendremos que estar concentrados al máximo, no darles espacios y estar atentos a lo que son las coberturas. Por su parte, el técnico de Colo-Colo, Pablo Guede, ya tiene lista la oncena titular, que será con Pablo Garcés, Matías Saldivia, Julio Barroso, Claudio Baeza, Luis Pedro Figueroa, Esteban Pavés, Gabriel Suazo, Martín Rodríguez, Fernández, Octavio Riveros y Esteban Paredes. Comenzando el día en la parte deportiva. Este viernes 16 a las 19 horas, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Orquesta de Cámara y el coro perteneciente a la universidad presentarán un concierto de Navidad dirigido por el director Pablo Alvarado Gutiérrez. Cabe destacar que la entrada es liberada. En otros temas, hasta el domingo 18, de 10 a 1:30 y de 3 de la tarde a 5:30, se presentará la exposición de los participantes en el concurso de fotografía del 9º Festival de Aves de Chile. Actualidad cultural, comenzando el día. Ahora sí nos vamos. En esta emisión vio que no ha pasado nada. Martes 13. Hemos terminado ilesos nuestra emisión del día fatal. Gracias, Gonzalo Holguín. Gracias, Álvaro. A todos tengan cuidado con el calor, échense bloqueador solar de 3 a 4 de la tarde, traten de estar bajo techo. Gracias, Carlos Andrés Tapia. Sí, aparte de eso, lo que dice Gonzalo, hay que hidratarse. Tomar mucha agua. Tomar agüita, Gonzalo, no cerveza, sino agüita. Choque por alcance, camino internacional a la altura de Santa Julia, camino a Concón, gran taco, según que se habla, habrían 2 personas lesionadas, luego mayores antecedentes. Gracias, María José Pepa Pumpin. Gracias a ti, Alvarito, que tengas buen día. Igualmente, gracias. Luis Salinas, Luis Muñoz, gracias al departamento de prensa, Alejandro Ruz, Elizabeth Fuensalida. Mañana cuando sean las 7 horas, volvemos a la radio Portales. Portales, una marca que es patrimonio sonoro del puerto. Esta radio que está tatuada en los oídos y en los afectos de la quinta región y que forma parte definitivamente de la historia de la radio en Chile. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Que el saludo no se gasta. Aquí termina Comenzando el Día, la primera revisión de noticias de Radio Portales de Valparaíso, la radio de la quinta región. Una presentación de Yaga Chile, empresa líder mundial en la producción de radiadores ecológicos, presente en Valparaíso, Chile y otros 55 países. Voger, soluciones innovadoras en generación y distribución de energías renovables. Y Cabify, la forma más segura y económica de moverte por la ciudad. Comenzando el Día es una edición conjunta de Chile Ajeno Producciones y el Departamento de Prensa de Radio Portales.